Nació en 1982 en Madrid, donde ya antes de terminar la carrera de Bellas Artes, llamó la atención con una serie de animaciones expandidas protagonizadas por seres híbridos y definidas por el artista como un estudio de la vida y sus procesos. Artista nómada desde 2011, su interés se fue centrando cada vez más en la naturaleza y los seres que la habitan, desembocando en una práctica interdisciplinar donde del cruce entre las artes visuales y la biología emergen delicadas piezas de enorme carga poética, atentas tanto a la belleza como a la fragilidad de la vida. Actualmente, la Fundació Soriguer de Lleida ofrece un recorrido por su polifacética trayectoria en la exposición introspectiva La vida en emergencia, abierta hasta el 17 de diciembre. Esta semana en Metrópolis, Juan Zamora. Yo trabajo en el espacio interdisciplinar que se mueve entre las artes visuales, la música, la ciencia y un poco el trabajo social de alguna manera, desde una perspectiva, digamos, ecológica, ¿no? Situando la vida en el centro. He dibujado desde que me recuerdo, o sea, principalmente creo que eran las siestas, aprovechaba las siestas de mi familia para dibujar, ¿no? Para llenar ese espacio. Y bueno, siempre fue una herramienta que me permitía pues, conocerme a mí mismo y explorar el mundo. Ya te digo desde que era niño, desde que me recuerdo, siempre con un lápiz y con un papel. Y mi padre también a veces tomaba apuntes, entonces creo que me viene de ahí. Mi abuelo también dibujaba un poco. Y luego, pues este interés de intentar entender por qué estoy aquí, de la vida en sí misma, pues empecé a animar esos propios dibujos, ¿no? A darles vida. Y ese interés por estudiar la vida lo que hizo fue que me interesase por la biología después, y entonces creo que hay como tres caminos que se entrelazan, ¿no? Que está el dibujo, la animación y el estudio de la vida desde una perspectiva un poco más científica. Los animalillos eran dibujos que yo hacía en estados de vigilia. Específicamente por la noche me despertaba y lo primero que me viene a la cabeza pues lo dibujaba sin ningún tipo de filtro, ¿no? Así dibujos como muy brutos. Y luego los animaba metiéndoles mi propia voz. Y los llamaba animalillos con Y por esa idea también un poco de jugar con los distintos yo que habitan, ¿no? En tu ser. Y bueno, explorarme a partir de ahí era como muy libre y muy... Y tienen un punto muy cómico, pero a la vez muy abyecto, ¿no? Entonces hacía gracia, pero a la vez asustaba un poco. Y yo me lo pasaba muy bien haciéndolo. Y hay algo como de... Yo creo que es muy esperpéntico, creo que hay algo en ese tipo de dibujo que es incluso muy español. Hay un humor muy negro ahí dentro, ¿no? Pues yo creo que la sombra, primero que está unida al dibujo, ¿no? Esa idea del amante cuyo... O sea, que el amante se va a la guerra ¿no? y dibuja su perfil para tenerlo allí, ¿no? Esa idea del dibujo como algo incluso melancólico que intenta atrapar algo que ya no está o que se va a ir, ¿no? Y creo que dibujo y sombra, en mi caso, yo lo veo como algo que está unido en mí y creo que en la historia del arte, ¿no? Y
creo que también hay algo de desdoblar dentro del dibujo, de plantear qué es representación, cómo dentro de la representación puede haber otra representación, ¿no? Convertir esa escena casi en un teatro donde hay alguien que no se mueve, pero su sombra sí, ¿no? De animar dentro de la propia animación. Creo que hay intentar crear capas dentro de donde no hay capas, porque es plano y es bidimensional. Entonces es un juego muy sencillo en el que de repente la sombra te crea una tridimensionalidad y que se mueva la sombra, a su vez, hace que el personaje que no se mueva se anime en tu cabeza, ¿no? Entonces empiezan a superponerse planos de animación y planos de seres que están vivos, ¿no? Al final es parte de mí relacionándome con el entorno, ¿no? Entonces, obviamente otros seres humanos, pero también la naturaleza que nos rodea, cualquier cosa, ¿no? Árboles, flores, animales. Entonces todo se mezcla y al final es intentar entender la vida de una forma global, ¿no? Todos los seres que habitamos el planeta, incluso el propio planeta, bueno, todo se extiende y no distinguir, ¿no? No poner nada está por arriba ni por abajo, ¿no? Y poco a poco, creo que ser artista contemporáneo implica trabajar en el presente, o sea, con las problemáticas que tenemos hoy en día, y poco a poco esas animaciones que tienen más que ver con mi experiencia propia derivaron en problemáticas más globales, ¿no? Participé en Manifesta en el 2010, sí, dentro de los eventos paralelos. Creé un evento que era una carrera popular. Pues, la Manifesta, en esa particular Manifesta que se hizo en Murcia, el tema principal era las relaciones entre el norte de África y el sur de Europa. Entonces yo cogí la distancia más corta del estrecho de Gibraltar, que son 14,4 kilómetros, y produje una carrera popular que moví por los canales propios del atletismo. La idea era sentir ese recorrido que la gente hace, que desgraciadamente mucha gente pierde la vida, de hablar de ese lugar, de sentir eso con el cuerpo, ¿no? de correr y sentirlo con los neuronas físicamente, ¿no? como una performance. Y creo que funcionó muy bien y la gente ni siquiera era consciente de que era arte contemporáneo, que para mí era lo interesante, ¿no? Eran gente que simplemente corría. Y la beca, o sea, digamos, el premio era la beca que me dieron, yo lo di como premio al ganador. Hicimos versión femenina, versión masculina, y la versión masculina ganó uno de los pocos marroquíes que participó. Fue muy bonito.拍个竖的呗。啊！我靠，掉那么多渣。对啊，每一次都会掉的。掉。好。Yo soy medio músico también, entonces hay veces que meto onomatopeyas en esas animaciones, yo metía mi propia voz, pero intentaba que no fuese ningún idioma en concreto, ¿no? Sino que fuese puro sonido,
brutalismo oral, ¿no? Y empecé a investigar de dónde nace el lenguaje, cuáles eran esos primeros sonidos, ya casi el lenguaje que empezamos a emitir, y di con los clics consonánticos que se hablan en lenguas como la rosa, ¿no? Que tienen este tipo de sonidos, y me parecía que tenían una cosa como de cueva, ¿no? Que suenan como goteos de agua. Me pareció muy bonita la idea de pensar que quizás el lenguaje nació de imitar la naturaleza, de imitar el agua, ¿no? Y que el agua se convirtió en lenguaje, como nuestra boca es algo así como una cueva. Y pues presenté esta idea a una fundación, a la Neurix Foundation, que está en la cuna de la humanidad, y nada, me fui allí a trabajar en el terreno. Empezó ahí un recorrido que tiene algo de misticismo, ¿no? También, pero también hay antropología, hay arqueología, y sí es verdad que ahí se abrió como otra ramificación de mi trabajo. Luego me fui a Colombia, trabajé sobre el mito del Dorado, pero tenía que ver con lo mismo, con cómo el mito del Dorado está asociado a cómo se rendía culto al agua, cómo se tiraba oro al agua, ¿no? Para rendir culto al agua como deidad en sí misma. Y luego, claro, luego ahí está lo que ocurrió, ¿no? Llegaron los españoles, sacaron el oro, hay una destrucción del medio ambiente, pero bueno, eso es como de soslayo, ¿no? Colateral. Yo no pretendía hablar de esto, pero yo pretendía hablar de cómo antes se le rendía culto al agua y cómo desde el agua se crecía o emergía cultura, ¿no? y lenguaje. Pasé noches yo solo allí trabajando en lagunas donde viene el mito del Dorado, con mi tienda de campaña, mirando el paisaje, sintiendo el terreno. Creo que realmente allí ocurrió algo. Y esto suena como místico, pero creo que es así. Como que mi cuerpo se enraizó un poco allí con el planeta. No sé cómo explicarlo. Pero a partir de ahí, como que sintonicé un poquito más con lo que llamamos naturaleza, ¿no? Hay veces que las piezas funcionan mejor y hay veces que funcionan peor. En este caso, tomé muestras de musgo de distintos lugares con la intención de que el pantone del propio musgo hablase del nivel de contaminación, y no tuve muy en cuenta que era verano, y ese verano especialmente hizo muchísimo calor. Entonces el musgo en la parte que lo pusimos a la sombra, pues se secó. O sea, digamos que la pieza sufrió un proceso de cambio durante la instalación. Me invitaron a una residencia artística en Ámsterdam que se llama Cultureland, que es una residencia sostenible, ecológica, no se utiliza nada que pueda hacer daño al medio ambiente. Pero, estando allí en residencia, nos alimentábamos del huerto, y el huerto tenía una plaga. Había unos insectos que estaban comiéndose las lechugas. Entonces recuerdo que todo el mundo tenía un problema con los escarabajos. Todo el mundo que era muy eco-friendly y tal, pues de repente aquellos escarabajos pues les caían mal. Digo, pero vamos a ver, pues ellos tienen hambre como tenemos nosotros, habrá que encontrar una manera de dialogar con ellos. Y un día pensando dije, sería muy bonito como que dar un concierto y en lugar de, claro, no puedes hablar con los escarabajos,
bueno, no puedes dialogar con ellos de ninguna manera, pero al menos desde intentar empatizar con ellos a través de un lugar que no sea el habla o la obra de arte, igual la música. Entonces se me ocurrió la idea de traducir esas hojas con agujeros a partituras musicales. Los olmos están sufriendo una enfermedad que es la de la grafiosis, que los está extinguiendo. A partir de aquí generé el proyecto de la grafiosis, que es un proyecto que pone sobre relieve cómo los olmos se están extinguiendo debido a esta enfermedad que básicamente se produce porque unos escarabajos infectan al árbol, comen las hojas, crean unos agujeros en las hojas y a la vez meten las larvas en el tronco. Entonces esos dibujos que hacen las larvas en su salida del tronco del árbol, esos dibujos dan nombre a la enfermedad, ¿no? Grafiosis. También me parece interesante esa idea del dibujo como enfermedad, ¿no? Y trabajar la enfermedad desde el dibujo y cómo pensar que también los árboles enferman. Fui invitado por el Centro de Cultura de España en San José, en Costa Rica, para participar en el festival Ciudad Paisaje, comisariado por Blanca de la Torre y Ricardo, el propio director del centro. Y bueno, tenía que trabajar con el entorno verde de la propia ciudad. En la plaza central de San José, un árbol que daba sombra y cobijo a la gente, pues, allí la gente se juntaba para hablar, ¿no? Pues lo habían talado. Y solo quedaba un cuadrado de tierra y un trocito de tronco, ¿no? Dije, pues no sé, me gustaría volver a darle vida a este árbol, ¿no? A hablar de cómo son necesarios estos espacios para que la gente se reúna, ¿no? No solo aquí, sino en el mundo. Y además era el centro de San José. Entonces cogí tierra de ese lugar, la mezclé con tierra propia para cultivar y con esa tierra formé un QR dentro de la sala expositiva, al que si le hacías la foto te llevaba a la última imagen que sobrevive del árbol en Google Maps. No sé cómo llegué a la idea, lo leí en alguna parte, de que se estaban utilizando tejido vegetal de espinacas para futuros trasplantes. Estaban estudiando porque los conductos vasculares de las espinacas se asemejan mucho a los del corazón. Entonces se me ocurrió esta idea de utilizar esta técnica que se utiliza en medicina moderna, que es descelularizar las hojas, ¿no? Se les quita la celulosa vegetal y se quedan como una cosa transparente, se queda solo la arquitectura de la hoja, como una bolsita. Y lo que hice fue introducir una parte de mí dentro que siguiese viviendo dentro. O sea, cultivé células de mi propio corazón, células cardiovasculares que seguían latiendo dentro de la espinaca, ¿no? Sustituí las células vegetales por células de mi corazón. Entonces, la espinaca transparente se convertía en un pequeño corazón y una parte de mí seguía latiendo dentro. Yo creo que no se puede ni poner ni en palabras. Es indescriptible la sensación de ver
una parte de tu cuerpo latiendo en una hoja. Dices, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, realmente mis células entienden que esa arquitectura es como la del corazón. Y me parece que está todo ahí, ¿no? Utilizando el mismo sistema de descelularización, introduje un cultivo de bioluminiscencia a partir de fitoplancton del océano. Entonces son hojas que literalmente tienen la luz del océano, ¿no? Y a oscuras, pues esas hojas funcionan como luciérnagas, ¿no? Se iluminan. Obviamente, si sobreexplotásemos el fitoplancton, podríamos crear un sistema de iluminación que nos sirviese, ¿no? En futuros alumbrados, pero bueno, dentro del arte se puede proyectar desde la poesía e imaginar. Utilizo la palabra emergencia desde una perspectiva biológica. La emergencia es lo que define la vida, ¿no? La vida es algo que no se puede definir en sí mismo. Esta teoría, que básicamente dice que la suma de una cosa repetida da lugar a algo distinto, por ejemplo, una neurona por sí misma no tiene conciencia. Millones de neuronas forman la conciencia. Y ese paso se llama emergencia. Por otra parte está el concepto de emergencia medioambiental. Intentar trabajar o poner sobre la mesa distintas problemáticas medioambientales desde la poesía que permite el arte y desde una metodología muchas veces científica. Yo lo llamo introspectiva que no retrospectiva, ¿sí? Porque al final tiene que ver con eso, con hacer una introspectiva, hacer memoria, actualizar ciertas piezas, pensarlas, sentirlas de nuevo y hacer que dialoguen con los nuevos proyectos, ¿no? Los que estoy trabajando y crear como una línea en el tiempo que tenga sentido, ¿no? Que sea como una planta en crecimiento, ¿no? O sea, que sea algo que realmente esté vivo y se perciba en las ramas, ¿sí? La concepción de la exposición nace con la obra que ellos adquirieron en 2009 a la Galería Moriarty durante Arco, que es Soplando una flor. Me pareció que era un bonito hilo conductor, ¿no? Utilizar ese aire que solo percibes pero que en realidad no está y hacerlo cuerpo. Como partía de trabajar con el aire, dijo, pues voy a trabajar con el aire del propio museo, ¿no? Pero ya no solo con el aire del espacio, que funciona casi como un pulmón, sino con el aire de los propios trabajadores, de la propia gente que está allí, de la directora. El aire, el alma, ¿no? Estas cosas como llevarlo hacia ese lugar también místico, ¿no? De la obra de arte, ¿no? La obra de arte hecha con el aire de las propias personas que recorren el lugar, con los microorganismos que no vemos, de hacer visible lo invisible, ¿no? Y entonces básicamente lo que hice fue cultivar el aire directamente. Cogí cajas Petri, preparadas previamente con un cultivo bacteriológico a base de agar-agar, que esto lo hice en colaboración con el IRTA de Cataluña. Pues lo que hacía era pasearme por el museo, abría la caja Petri y dejaba posarse el aire dentro del cultivo. Luego lo cerraba y dejaba crecer lo que allí hubiese captado, ¿no? Durante el proceso de exposición están colgados con una luz y van creciendo. Y las colonias de bacterias se van comiendo unas a otras, funcionan como son pequeños ecosistemas, ¿no? Que funciona como universo.
Yo en la exposición he intentado ir hacia la luz, ¿no? Como crecen las plantas. Pues he intentado, porque las plantas al final crecen buscando la luz, y he dicho, quiero hacer una exposición donde cuando además se salga del recorrido uno tenga esa sensación luminosa. De hecho, la propia arquitectura de la fundación me permitía esta cosa como de cueva, ¿no? Porque entras, no hay ventanas, das toda la vuelta y luego vuelves a salir por la escalera y vuelves a ver la luz. Entonces hay una cosa como de recorrido por debajo de la tierra, ¿no? que incluso he utilizado. O sea, la propia exposición es un site specific utilizando la propia arquitectura del lugar, ¿no? Que me parece interesante. He ido instalando piezas en función de las salas y ha sido una simbiosis con los espacios. Y utilizar esa sala de vitrinas que no está creada, o sea, las vitrinas estaban. Yo lo veo como una arqueología del futuro. O sea, como intentar mostrar, normalmente en las vitrinas se muestra algo del pasado, y en este caso yo quería mostrar algo que fuese del futuro, ¿no? Algo que emerge de la catástrofe incluso, porque yo lo que he hecho ha sido coger restos de incendios de España, literalmente tierra quemada, tierra extinta, ¿no? Extinto del fuego, pero también tiene esa cosa de la tierra extinta que se puede extinguir, ¿no? Y sobre esa tierra quemada poner hojas con bioluminiscencia que están emergiendo, ¿no? de la catástrofe, que directamente emana la luz, o sea, emerge la luz, ¿no? Hay como un mensaje incluso positivo, ¿no? Después del desastre nacerá una nueva flora que tendrá luz por sí, que brillará con luz propia. Tengo estos dibujos que son células en proceso de división o de colaboración con otros microseres. Son ilustraciones de lo que es realmente el concepto de la emergencia. Estos son mis apuntes de biología llevados a un contexto expositivo, y la manera en que los hice están como desdoblándose en el papel, ¿no? Parece que el papel se desdobla a medida que ves la célula desdoblarse. Y es un panel de 8×8, que también tiene esa idea del 8 y el 8, ¿no? Hay como una expansión de cómo uno se puede expandir en todos, ¿no? La obra Amor creo que es la pieza más sentimental que he hecho, que me pidieron desde el museo, que al principio creo que yo fui un poco reacio a exponerla porque fue mi forma de ponerle fin a una relación tóxica que tenía con una persona. La pieza se llama Amor porque la desarrollé en Roma, y es Roma al revés, es amor también, ¿no? Entonces era jugar con el desdoblar y con el poner final a una relación entre dos cosas, ¿no? Entre dos personas. El arte también sirve en situaciones de emergencia sentimental. Quería que la exposición estuviese esa idea también, bueno, que estuviese la emergencia presente a un nivel muy emocional. Después de la obra Amor hay un cuaderno que es el que utilizaba mi madre para tomar medidas de los cuerpos, porque ella era profesional de la costura. Entonces, ese pequeño cuaderno donde ella tomaba, como digo, las medidas de cuerpos humanos, físicos, tangibles, ¿no? Que uno puede entender porque están aquí, lo he utilizado para tomar apuntes de medidas astronómicas, ¿no? Incluso temporales, que no podemos entender, pero que sí que podemos tocar a través del dibujo y del arte, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido, hay un dibujo del Sol desdoblado de sí mismo, como las células, pero está desdoblado de sí mismo el tiempo que tarda la luz en llegar a nosotros, que son 8 minutos con 19 segundos. Yo he dibujado el Sol, he esperado 8 minutos 19 segundos y lo he vuelto a dibujar. Y se crea como un desdoble, y en el centro se crea como una especie de nacimiento de luz, ¿no? Que tiene que ver con la emergencia, pero desde otro lugar, ¿no? Y hablando, pues está mi madre presente, ¿no? Hay un diálogo con mi madre, con los dibujos de mi madre,
también con las piezas, con ese estudio de la biología del nacimiento de la vida, ¿no? Y de mi propia vida. Hay como muchas cosas ahí. Cuando viajo y ya estoy estable en un lugar, suelo intentar localizar un cuerpo de agua para meditar, para sentarme allí a pensar. Puede ser un río, puede ser un lago, puede ser un charco que esté en un parque, pero necesito un cuerpo de agua al que ir y meditar. Mientras estoy allí, lo que hago es grabar el sol reflejado en el agua y contemplo cómo se desplaza el sol dentro del agua, de ese pozo, ¿no? Y es como, bueno, pues luz solar, agua, y tengo grabaciones de los distintos lugares en los que he estado viviendo. Vas viendo charcos con soles proyectados y escuchas también el sonido de esos distintos lugares, ¿no? Entonces puedes escuchar el sonido de Colombia, después el de una parte de Johannesburgo, y todo eso se crea como un paisaje sonoro global, ¿no? Trazado por mis recorridos, por los distintos lugares en los que he estado. Mi manera de trabajar es paseando, porque creo que tiene que ver mucho con el movimiento, ¿no? Con que la vida es moverse, ¿no? Es crecer. Entonces el hecho de estar paseando y moviéndome es como algo que afloren las ideas y emerjan los proyectos, ¿no? Entonces tengo el bosque muy cerca de mi estudio, aquí en el espacio, digamos, físico estable es donde poso las ideas, donde las trabajo digitalmente o los dibujos, pero realmente donde las ideas nacen es en mis paseos por el bosque.